Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el portal del terror. La historia de hoy, la aterradora verdad de la capilla de los huesos de Évora. Te estaba esperando. Sean bienvenidos a mi dominio, el portal del pavor. Aquí, cada historia no es solo un cuento, sino un portal que yo mismo abro directamente a tus peores pesadillas. Conmigo, el miedo no solo se narra, se siente en el alma. Apaga la luz, cierra la puerta con llave, siente cómo tu propia respiración te guía por el inevitable laberinto de la locura. Si tienes la tonta valentía de cruzar este umbral, suscríbete al canal. Y para probar tu insolencia, escribe en los comentarios: "No tengo miedo". Ahora, prepárate. Lo desconocido ya está aquí. Bienvenidos todos al portal del terror, donde cada historia es un pasaje a sus peores pesadillas. Aquí, el miedo no solo se cuenta, se experimenta. Apaga la luz, cierra la puerta con llave y deja que tu respiración te guíe a través del laberinto de la locura. Si tienes el coraje de cruzar el umbral, suscríbete al canal y escribe "No tengo miedo" en los comentarios. Ahora, prepárate para lo desconocido. Hay lugares en el mundo donde el tiempo no cicatriza heridas, sitios donde la muerte ha dejado cicatrices tan profundas en la realidad que el velo entre los mundos se ha vuelto translúcido como la piel de un cadáver. La iglesia de San Francisco, en Évora, Portugal, es uno de esos lugares malditos. Sus paredes no solo guardan historia, respiran con los suspiros de 5000 almas que nunca encontraron la paz. Era una tarde de septiembre cuando Cleide Santos pisó por primera vez el patio de piedras irregulares de la iglesia. El aire estaba quieto, denso como sangre coagulada, e incluso, bajo el sol portugués, un frío inexplicable subía de las piedras milenarias y se enroscaba en sus tobillos como dedos hambrientos. A sus 59 años, Cleide había visitado decenas de sitios históricos alrededor del mundo, pero nunca había sentido algo así, como si 1000 ojos invisibles la observaran a través de grietas en el tejido de la realidad. Joseir Méndez, su compañero de viajes, caminaba a su lado con pasos vacilantes. A sus 62 años, el empresario solía ser el escéptico del grupo, aquel que encontraba explicaciones lógicas para cada fenómeno extraño que encontraban. Pero hoy sus manos temblaban imperceptiblemente y sus ojos evitaban fijarse en las torres de la iglesia por más de unos segundos. Había algo que no le había contado a Cleide, algo sobre sangre, sobre huesos, sobre una deuda ancestral a la que el tiempo le había cobrado intereses compuestos por más de 4 siglos. La fachada de la iglesia de San Francisco se erguía ante ellos como un centinela de piedra, sus torres góticas perforando el cielo como garras que intentan arañar el vientre del paraíso. Construida en el siglo XIII, la estructura había sido testigo de siglos de oraciones, lágrimas, confesiones susurradas y principalmente muertes, muchas muertes, muertes que dejaron ecos espectrales impregnados en las piedras como manchas de sangre que ninguna lluvia logra lavar por completo. Cleide ajustó la cámara fotográfica en su cuello, sin saber que cada clic del obturador capturaría mucho más que arquitectura medieval. En unas horas, aquellas imágenes revelarían rostros que no deberían existir, sombras que se movían independientemente de sus fuentes y ojos que brillaban en las cuencas vacías de cráneos centenarios. Ojos que reconocerían a Joseir al instante. El guía turístico, un hombre delgado de 40 años con cicatrices en las manos que nunca explicaba del todo, se les acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenidos a la iglesia de San Francisco», dijo, su voz con un acento portugués cargado de melancolía. «Espero que estén preparados para una experiencia transformadora». Había algo en la forma en que pronunció transformadora que hizo que el estómago de Cleide se contrajera como una flor moribunda. Mientras el guía hablaba sobre la historia de la construcción, Joseir sentía una presión creciente detrás de los ojos
como si alguien intentara forzar recuerdos enterrados a la superficie de su conciencia. Recuerdos que le pertenecían, pero a la vez no. Recuerdos de hogueras, de gritos ahogados por capuchas, de huesos siendo arrancados de tumbas sagradas para servir como adorno macabro en nombre de una purificación que nunca llegó. La entrada a la capilla de los huesos estaba al fondo de la iglesia, protegida por una pesada puerta de madera que rechinaba como huesos rompiéndose al abrirse. Sobre la entrada, grabadas en piedra con letras que parecían haber sido esculpidas con lágrimas y sangre, estaban las palabras que servirían como profecía para los próximos momentos de sus vidas. Nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Clyde sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como los dedos helados de un niño muerto. «¡Qué frase tan extraña para una iglesia!», murmuró, sin darse cuenta de que su voz había salido como un susurro involuntario, como si alguna fuerza le impidiera hablar en un tono normal, en aquel lugar sagrado y maldito. Joseir no respondió. No podía responder, porque en ese momento, al leer aquellas palabras, una voz femenina resonó en su mente con la claridad aterradora de una confesión en el lecho de muerte. «Finalmente has vuelto, sangre de mi sangre. Finalmente has vuelto para pagar el precio del olvido». Era la voz de su bisabuela. Una mujer que había muerto 300 años antes de que él naciera. Una mujer cuyos huesos, ahora comprendía con un horror creciente, estaba a punto de encontrar después de siglos de separación forzada. Y ella no estaba sola. Ninguna de ellas lo estaba. El interior de la iglesia de San Francisco respiraba muerte con la naturalidad de un cementerio disfrazado de lugar sagrado. Cada paso de Clyde y Joseir resonaba por las naves como los latidos de un corazón gigantesco enterrado bajo las piedras del altar. Las paredes, cubiertas por siglos de oraciones y lágrimas, parecían pulsar con vida propia, como si absorbieran no solo la humedad del aire, sino también los últimos suspiros de todos aquellos que allí habían encontrado su fin. Clyde Santos no era una mujer que se intimidara fácilmente. En 59 años de vida, había construido un imperio en el negocio de la costura, enfrentado mercados hostiles y competencia desleal, con la determinación férrea de quien aprendió que el mundo no regala nada. Sus dedos, encallecidos por décadas manejando agujas y telas, siempre habían sabido encontrar el punto exacto donde las fibras se unían o se deshacían. Pero allí, en esa iglesia, sentía como si sus propias fibras estuvieran siendo puestas a prueba por fuerzas que no comprendía. Había desarrollado su pasión por los lugares históricos después de la muerte de su esposo, 5 años atrás. El cáncer se había llevado a Eduardo en 6 meses brutales, y Clyde descubrió que visitar sitios donde el tiempo había dejado sus marcas más profundas le ayudaba a procesar el duelo. Cada ruina, cada catedral, cada castillo cargaba historias de personas que también habían perdido a quienes amaban. Era reconfortante saber que el dolor no era exclusivamente suyo, pero la iglesia de San Francisco cargaba un tipo diferente de dolor, un dolor que no consolaba, que infectaba. Joseir Méndez observaba cada detalle de la arquitectura con una atención que iba más allá de la curiosidad turística. Su mente analítica, afilada por décadas al mando de empresas y tomando decisiones que movían millones, registraba inconsistencias que no podía explicar. ¿Por qué ciertas piedras eran más oscuras que otras? ¿Por qué el aire circulaba de forma extraña cerca del altar? ¿Por qué sus manos no dejaban de sudar a pesar del frío que emanaba de las paredes? La verdad era que Joseir le había mentido a Clyde sobre los motivos del viaje. No era solo interés histórico lo que lo había traído a Évora. Era una obsesión que crecía en su mente desde hacía meses, alimentada por sueños perturbadores donde una mujer con ropas antiguas lo llamaba en portugués arcaico, implorándole que devolviera lo que fue arrebatado. En los sueños, ella siempre señalaba sus propios huesos, esparcidos por el suelo como piezas de un rompecabezas macabro que él necesitaba resolver. La investigación genealógica que había encargado el año anterior reveló información que hubiera preferido no descubrir. La familia Méndez tenía raíces profundas en Portugal, que databan del siglo XVI. Su tatarabuela, María Fernanda Méndez,
Había sido acusada de brujería en 1587 y ejecutada en la hoguera en la plaza pública. Lo que los documentos no decían explícitamente, pero sugerían a través de referencias veladas, era que su cuerpo había sido exhumado años después, cuando la iglesia decidió crear la macabra decoración de la Capilla de los Huesos. El guía turístico, que se había presentado solo como Manuel, caminaba delante de ellos con pasos que no producían eco. Un detalle extraño que Clyde notó solo subconscientemente. Sus explicaciones sobre la historia de la iglesia fluían como una recitación memorizada, pero había pausas estratégicas, momentos donde sus ojos buscaban los de Joseir como si buscaran reconocimiento, como si supiera exactamente quién era y por qué había venido. La Capilla de los Huesos fue construida en el siglo XVI por 3 monjes franciscanos, explicó Manuel, su voz resonando de forma extraña en las bóvedas de piedra. Querían crear un espacio de reflexión sobre la mortalidad, un recordatorio visual de que todos nosotros volveremos al polvo. Hizo una pausa fijando los ojos en Joseir, pero utilizaron huesos de personas que murieron en circunstancias especiales, personas cuyas almas quizás no estaban en paz cuando partieron. Clyde sintió un frío recorrer su espina dorsal. Había algo en la forma en que Manuel pronunció especiales, que sonó como malditas. Ajustó su cámara fotográfica, sin darse cuenta de que el visor digital ya mostraba bultos que se movían en las sombras, incluso cuando nadie caminaba en esa dirección. La temperatura dentro de la iglesia comenzó a bajar gradualmente. No era un cambio dramático, sino constante, como si cada paso hacia la Capilla de los Huesos los acercara a un invierno eterno. Joseir sentía una presión creciente en el pecho, como si el aire se estuviera volviendo más denso con cada respiración. Sus sienes palpitaban a un ritmo que no correspondía con los latidos de su corazón. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la Capilla de los Huesos, Clyde se detuvo abruptamente. A través de la puerta entreabierta, podía ver las paredes revestidas de cráneos y huesos humanos, organizados en patrones geométricos que parecían hipnóticos. Pero había algo más, un murmullo bajo, casi inaudible, como si cientos de voces susurraran al unísono. Susurros en una lengua que no reconocía, pero que su estómago interpretaba como amenazas. Joseir dio un paso hacia la entrada y se detuvo. Por un momento, solo por un momento, tuvo la certeza absoluta de que alguien había susurrado su nombre desde el interior de la capilla. No Joseir, en portugués moderno, sino algo más antiguo, más íntimo. Un nombre que solo alguien de su familia, alguien que lo conociera desde antes de nacer, podría usar. Y cuando miró a través de la puerta, entre las hileras de cráneos vacíos, tuvo la impresión perturbadora de que uno de ellos había parpadeado. La entrada a la Capilla de los Huesos fue como atravesar la membrana entre mundos. El aire cambió instantáneamente. No solo la temperatura, que se desplomó a niveles que ponían la piel de gallina involuntariamente, sino que la propia densidad de la atmósfera se volvió viscosa, como si respiraran a través de una niebla hecha de suspiros de muertos. Clyde sintió que sus pulmones se contraían, no por falta de oxígeno, sino como si el aire cargara memorias líquidas de últimos alientos que se negaban a dispersarse por completo. La capilla era más pequeña de lo que esperaban, pero su pequeñez amplificaba el horror en lugar de disminuirlo. Paredes enteras, revestidas con cráneos y huesos humanos, creaban patrones geométricos hipnóticos. Círculos de calaveras intercalados con fémures dispuestos como rayos de un sol macabro, columnas vertebrales, serpenteando entre húmeros como serpientes óseas petrificadas en medio de una danza mortal. Más de 5.000 cuerpos habían sido desmantelados para crear aquella decoración mórbida, y cada hueso parecía vibrar con una energía residual que hacía que el aire trepidara casi imperceptiblemente. Clyde levantó la cámara con manos que temblaban más de lo que le gustaría admitir. A través del visor digital, la capilla parecía aún más siniestra, como si la tecnología moderna lograra captar frecuencias de luz que el ojo humano filtraba por instinto de conservación. Disparó la primera foto, y el flash iluminó momentáneamente toda la capilla con una luz blanca y cruel que arrancó sombras de los rincones más oscuros y las proyectó en las paredes como figuras danzantes. Fue entonces cuando Joseir
Escuchó por primera vez, con claridad absoluta, su nombre siendo susurrado. No era imaginación, no era el viento circulando entre los huesos. Era una voz femenina, cargada de una dulzura perversa que le erizó los pelos de la nuca, como antenas captando señales de otra dimensión. Joseir, mi sangre. Finalmente, la voz parecía venir de todos los cráneos simultáneamente, como si 5000 bocas muertas articularan la misma palabra al unísono. Manuel, el guía, observaba la reacción de Joseir con una atención que iba más allá de lo profesional. Sus ojos brillaban con un conocimiento secreto, como si fuera cómplice de fuerzas que operaban en ese lugar desde hacía siglos. Muchas personas reportan experiencias inusuales. Aquí, dijo, su voz baja como una confesión, especialmente aquellos que tienen conexiones ancestrales con los huesos expuestos. Es como si los muertos reconocieran la sangre de los vivos que portan sus memorias. Clade siguió fotografiando, movida por una compulsión que no podía explicar. Era como si la cámara tuviera voluntad propia, dirigiéndose a ángulos específicos sin que ella los eligiera conscientemente. Cuando se detuvo a revisar las primeras imágenes, sintió que el estómago se le revolvía como si hubiera tragado metal líquido. En las fotos aparecían detalles que no había percibido a simple vista. Sombras que se movían independientemente de sus fuentes, reflejos en cuencas oculares que deberían estar vacías, y en una imagen específica, una figura translúcida apuntando directamente a Joseir. La figura en la foto era indudablemente femenina, vestida con ropas que recordaban al siglo XVI, y su rostro, el rostro, era de una belleza perturbadora, preservado en una expresión de súplica que se transformaba en amenaza, dependiendo del ángulo de observación. Los rasgos faciales eran refinados, aristocráticos, pero había algo en los ojos, incluso siendo solo una imagen digital, que transmitía un hambre ancestral que hizo que Clade quisiera borrar la foto de inmediato y olvidar que había existido. Joseir se acercó para ver la imagen y palideció hasta que sus labios quedaron del color de huesos antiguos. Aquel rostro era idéntico al de una miniatura que guardaba desde hacía décadas, un retrato de su tatarabuela que su propia abuela le había dado antes de morir, susurrando que era importante mantener la memoria de aquellos que murieron injustamente. En ese entonces, él lo había interpretado como un drama familiar. Ahora comprendía que era una advertencia. La capilla comenzó a resonar con sonidos que no eran exactamente susurros, pero tampoco eran silencio. Era como si cientos de respiraciones muy lentas se sincronizaran en un ritmo que no correspondía a ningún corazón vivo. El sonido creaba una vibración subsónica que hacía que los huesos de las paredes temblaran casi imperceptiblemente, una resonancia que se sentía más que se oía. Manuel se les acercó con pasos que no producían sonido alguno, un detalle que Clade finalmente notó conscientemente y que le erizó la piel como si miles de hormigas caminaran bajo su epidermis. «Pueden sentirlo, ¿verdad?», preguntó, su voz cargada de una satisfacción sombría. Los muertos que no descansan en paz nunca se olvidan de aquellos que les deben reconocimiento o reparación. Joseir sintió una mano helada tocar su nuca, dedos largos y fríos que parecían hechos de aire condensado acariciando su piel con una familiaridad que le hizo comprender, con un horror creciente, que no era la primera vez que esa presencia lo tocaba. Ella había estado con él durante toda su vida, observando, esperando, aguardando el momento exacto en que él regresaría al lugar donde sus huesos reposaban profanados como adorno sacro. Cuando se giró, no había nadie detrás de él, pero en el suelo, sobre el polvo de siglos que cubría las piedras antiguas, marcas de huellas femeninas se formaban una tras otra, como si alguien invisible caminara en círculos a su alrededor. Huellas que llevaban hasta una sección específica de la pared, donde los cráneos parecían sonreír con una malicia que trascendía la simple descomposición ósea. Y fue entonces cuando Joseir comprendió, con una claridad que hizo vacilar su cordura, que su tatarabuela no estaba sola. Ninguno de los huesos en esa capilla pertenecía a personas que habían muerto en paz.
Las huellas en el suelo continuaron formándose, una tras otra, dibujando un círculo perfecto alrededor de Joseir, como si él fuera el centro de un ritual que había comenzado siglos antes de su nacimiento. El polvo milenario se movía solo, creando impresiones de pies descalzos que eran demasiado pequeños para pertenecer a un adulto, pero que cargaban el peso de una presencia que hacía que el propio aire vibrara con tensión sobrenatural. Cleide observaba hipnotizada, su cámara registrando automáticamente cada huella fantasmagórica que se materializaba en el suelo de piedra. La temperatura de la capilla se había desplomado a niveles que desafiaban cualquier explicación racional. Sus alientos salían en nubes densas de vapor que no se dispersaban normalmente. En cambio, permanecían suspendidas en el aire como fantasmas de aliento, formando figuras vagas que recordaban rostros contorsionados en expresiones de agonía. Joseir sentía sus dedos entumecerse, no solo por el frío, sino por una sensación de adormecimiento que comenzaba en las puntas y subía por sus brazos como si algo invisible estuviera drenando el calor vital de su cuerpo. Manuel permanecía inmóvil cerca de la entrada, sus ojos fijos en Joseir con una intensidad que trascendía la curiosidad profesional. Había reconocimiento en su mirada, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. Su familia tiene una deuda muy antigua con este lugar, dijo, su voz resonando de forma extraña entre los huesos de las paredes. Algunas deudas se pagan en vida, otras se heredan a través de la sangre y se cobran cuando el deudor finalmente regresa al lugar de origen. Fue entonces cuando Cleide notó algo perturbador en sus fotografías más recientes. En cada imagen aparecían más figuras espectrales. No era solo la mujer que apuntaba a Joseir, había otras presencias, decenas de ellas, emergiendo de las sombras entre los huesos como vapores tóxicos que adquirían forma humanoide. Hombres, mujeres, incluso niños, todos vistiendo ropas que databan de siglos pasados, todos con expresiones que mezclaban súplica y sed de venganza en proporciones que revolvían el estómago. Joseir comenzó a escuchar voces más claramente ahora. Ya no era solo un susurro aislado, sino una cacofonía de lamentos que se superponían como capas de dolor acumulado. Voces en portugués arcaico, otras en latín, algunas en idiomas que no podía identificar, pero que su sangre reconocía con terror primitivo. Todas repetían variaciones del mismo mensaje: Hijo de nuestra sangre, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué permitiste que nuestros huesos fueran profanados? La verdad se estaba cristalizando en su mente como veneno que se transforma en revelación. Los documentos genealógicos que había investigado contaban solo una parte de la historia. Su familia no solo era descendiente de María Fernanda Méndez, eran descendientes de un linaje entero que había sido sistemáticamente perseguido y ejecutado durante la Inquisición portuguesa. Acusaciones de herejía, brujería, pactos demoníacos, todas fabricadas para justificar la confiscación de tierras y riquezas que la familia había acumulado a lo largo de generaciones. Los huesos en la capilla no eran solo de criminales o pobres indigentes, eran de su familia. Decenas de sus antepasados habían sido ejecutados, sus cuerpos profanados, sus huesos arrancados de tumbas consagradas para servir como decoración macabra en una iglesia que se alimentaba de su humillación póstuma. Y ahora, después de siglos de olvido, el último descendiente había regresado. Las manifestaciones se intensificaron como si su comprensión funcionara como un catalizador sobrenatural. Los cráneos en las paredes comenzaron a mover sus mandíbulas en sincronía, produciendo un sonido de huesos rechinando que se transformaba en murmullos inteligibles. Cleide vio a través del visor de la cámara que los ojos vacíos de algunas calaveras brillaban con una luz fosforescente que no tenía un origen físico identificable. Joseir sintió manos invisibles tocando su cuerpo, no solo una, sino decenas de ellas, dedos espectrales acariciando sus brazos, su rostro, su pecho, con una familiaridad íntima que le hizo comprender que esas presencias lo conocían desde antes de su nacimiento. Ellas habían estado con él durante toda su vida, observando, esperando, preparando este momento de reconocimiento mutuo.
La presencia más fuerte, la que ahora sabía que era su tatarabuela María Fernanda, se materializó parcialmente frente a él. No era una aparición completa, sino una concentración de energía que distorsionaba el aire como el calor que emana del asfalto derretido. A través de esa distorsión, podía distinguir los contornos de un rostro femenino de belleza aristocrática, preservado en una expresión que mezclaba amor ancestral y hambre vengativa. «Mi sangre preciosa», susurró la voz directamente en su mente, eludiendo por completo sus oídos. «Finalmente has regresado para liberarnos de esta profanación eterna. Nuestros huesos claman por un descanso digno desde hace 400 años. Nuestros espíritus han esperado en agonía para que alguien de nuestro linaje viniera a reparar la injusticia». Claide intentó retroceder hacia la salida, pero descubrió que sus piernas no obedecían sus órdenes. Era como si raíces invisibles hubieran brotado del suelo de piedra y se hubieran enroscado en sus tobillos, manteniéndola prisionera como testigo obligatoria de lo que estaba a punto de ocurrir. Manuel bloqueó discretamente la salida, su sonrisa revelando dientes que parecían más afilados de lo que deberían. «Algunas reuniones familiares», dijo con una satisfacción sombría que hizo comprender a Claide que él no era simplemente un guía turístico. «Tardan siglos en organizarse adecuadamente». La revelación sobre Manuel golpeó a Claide como un puñetazo en el estómago. Observándolo con más atención ahora, notó detalles que su mente había filtrado por autoprotección. No proyectaba sombra en el suelo de piedra, a pesar de la iluminación artificial de la capilla. Su aliento no producía vapor en el aire helado que les hacía castañetear los dientes involuntariamente. Y cuando sonreía, había algo fundamentalmente incorrecto en la forma en que sus labios se curvaban, como si fuera una imitación imperfecta de una sonrisa humana, ejecutada por algo que había olvidado cómo funcionaba realmente la alegría. «¿Quién eres tú?», logró susurrar Claide, su voz saliendo estrangulada como si cuerdas invisibles apretaran su garganta. Manuel inclinó la cabeza con un movimiento que recordaba la curiosidad canina, pero sus ojos permanecieron fijos en ella con una intensidad que le hacía hormiguear la piel, como si miles de insectos caminaran bajo su epidermis. «Solo soy un facilitador», respondió él, su voz adquiriendo timbres armónicos imposibles, como si múltiples personas hablaran a través de su boca simultáneamente. Alguien que se asegura de que ciertas reuniones familiares ocurran en el momento apropiado. Este lugar tiene muchos guardianes, Claide Santos. No todos son visibles a los ojos de los vivos. Joseir estaba completamente rodeado por las presencias espectrales ahora. Lo que había comenzado como susurros aislados se había transformado en una cacofonía de voces ancestrales que se superponían en capas de lamento y súplica. A través de la niebla sobrenatural que distorsionaba el aire a su alrededor, podía distinguir decenas de figuras. Hombres de barbas largas vistiendo ropas de comerciantes medievales. Mujeres con capuchas que escondían rostros marcados por la tortura. Niños cuyos ojos brillaban con una sabiduría perturbadora que trascendía su edad aparente. Todos eran de la familia Méndez. Todos habían sido ejecutados por la Inquisición. Todos habían visto sus cuerpos profanados para servir como adorno macabro en aquella capilla que se alimentaba de su humillación eterna. La presencia de María Fernanda se solidificó gradualmente, ganando densidad como humo que se condensa en niebla y luego en una sustancia casi tangible. Joseir podía ver ahora los detalles de su rostro, rasgos aristocráticos preservados en una belleza que la muerte había transformado en algo simultáneamente sublime y aterrador. Sus ojos eran pozos de tristeza milenaria que brillaban con una luz que no provenía de ninguna fuente. «Mi querido bisnieto», dijo ella, su voz resonando no solo en el aire, sino directamente en los huesos de Joseir, haciéndolos vibrar como diapasones afinados en frecuencias sobrenaturales. «Cuántas noches pasé observándote crecer, susurrando tu nombre mientras dormías, esperando el momento en que fueras lo suficientemente fuerte para regresar y reparar nuestra humillación». Claide sintió una ola de pánico primitivo al comprender que había sido traída allí no como turista, sino como testigo. Su compulsión por los lugares históricos
su atracción inexplicable por sitios donde la muerte había dejado marcas profundas, todo había sido orquestado para llevarla a ese momento específico. Ella era la audiencia obligatoria para un espectáculo que había sido ensayado durante siglos. Intentó moverse de nuevo hacia la salida, pero sus piernas respondieron como si estuvieran sumergidas en melaza invisible. El aire a su alrededor se había vuelto denso como un líquido, cargado de una energía que hacía que cada movimiento exigiera un esfuerzo sobrehumano. Manuel observaba sus intentos de fuga con una diversión genuina, como un niño observando a un insecto atrapado en una telaraña. Las manifestaciones se intensificaron exponencialmente. Los huesos en las paredes comenzaron a reorganizarse solos. Los cráneos giraban para fijar sus cuencas oculares vacías en Joseir. Fémures y tibias se movían como serpientes óseas que se deslizaban a través de las juntas de argamasa. El sonido era ensordecedor. No solo el crujido de huesos antiguos, sino gemidos que parecían venir de las propias piedras de la iglesia, como si el edificio entero fuera un organismo vivo que digería lentamente su dolor acumulado. Joseir comenzó a sangrar por la nariz sin motivo aparente. Gotas escarlatas goteaban en el suelo de piedra, y donde su sangre tocaba el polvo milenario, pequeñas plantas espectrales brotaban, flores translúcidas que exhalaban un perfume de tumba e incienso quemado. Era como si su esencia vital estuviera siendo drenada para alimentar la creciente materialización de sus antepasados muertos. «La sangre reconoce a la sangre», murmuró María Fernanda, su forma ganando más solidez con cada gota que caía. «Nuestros huesos bebieron de la tierra consagrada por 400 años, absorbiendo oraciones y lágrimas hasta volverse más que simple calcio. Somos relicarios vivos, mi querido bisnieto, y ahora que has regresado, podemos finalmente completar la transformación». Las otras presencias comenzaron a materializarse también, alimentándose de la sangre ancestral que Joseir involuntariamente ofrecía. La capilla se llenó de figuras espectrales cada vez más sólidas, cada una cargando las marcas de su ejecución: cuellos rotos, quemaduras de hoguera, heridas de tortura que continuaban sangrando una sustancia fosforescente que goteaba en el suelo como óleo sagrado. Clade comprendió, con una claridad que hizo temblar su cordura, que no solo querían reconocimiento o reparación, querían una transferencia, querían intercambiar lugares con los vivos, usar la sangre de Joseir como un puente entre mundos para finalmente escapar de su prisión ósea. Y Manuel estaba allí para garantizar que la transacción se completara independientemente del consentimiento de los involucrados. La capilla resonó con risas espectrales que sonaban como vidrio rompiéndose en cámara lenta, y Clade se dio cuenta de que su cámara había dejado de funcionar. La pantalla solo mostraba estática, pero a través del ruido electrónico, unas voces susurraban al unísono: «Bienvenidos a la familia, sangre de nuestra sangre. Bienvenidos al descanso eterno». La sangre de Joseir se había convertido en una fuente continua que alimentaba la materialización de los muertos, y con cada gota que tocaba el suelo consagrado, las presencias espectrales ganaban más sustancia, más poder, más hambre. Clade observaba horrorizada cómo la piel de su amigo palidecía progresivamente, no solo por el frío sobrenatural, sino como si su propia esencia vital estuviera siendo drenada a través de tubos invisibles que conectaban sus venas a las cuencas vacías de los cráneos en las paredes. María Fernanda ahora poseía una solidez casi completa, su belleza aristocrática preservada en una perfección que la muerte había transformado en algo hipnóticamente aterrador. Cuando se movía, dejaba rastros de luz fosforescente en el aire, como si estuviera hecha de energía concentrada, que se filtraba a través de las grietas de la realidad. Sus ojos se fijaron en los de Joseir, con una intensidad maternal que cargaba siglos de amor reprimido y sed vengativa en proporciones que hacían vacilar la cordura. «Ha llegado la hora de la reparación, mi preciosa sangre», susurró ella, sus palabras resonando no solo en el aire, sino directamente en la médula ósea de Joseir. Durante 400 años, nuestros espíritus permanecieron atrapados en estos huesos profanados, sirviendo como decoración para aquellos que nos ejecutaron injustamente.
pero la sangre llama a la sangre, y el último de nuestro linaje finalmente ha regresado para liberarnos. Joseir intentó retroceder, pero sus piernas ya no obedecían completamente sus órdenes. Era como si raíces espectrales hubieran brotado del suelo de piedra y se hubieran enroscado en sus miembros, manteniéndolo inmóvil en el centro del círculo formado por sus antepasados muertos. Su voz salió como un gemido estrangulado cuando intentó hablar. ¿Qué quieren de mí? La respuesta vino no solo de María Fernanda, sino de todas las presencias simultáneamente, sus voces superponiéndose en una armonía macabra que hizo que los huesos en las paredes vibraran como instrumentos musicales afinados en frecuencias sobrenaturales. Queremos vivir de nuevo. Queremos sentir la sangre corriendo por venas humanas. Queremos respirar, llorar, amar a través de tu cuerpo, con tu vida, usando tu carne como vehículo para nuestra resurrección. Clade comprendió con un horror creciente que estaba presenciando no solo una manifestación paranormal, sino un ritual de posesión colectiva. Los muertos no querían solo reconocimiento, querían una transferencia completa, usar a Joseir como huésped para decenas de almas vengativas que transformarían su cuerpo en una colonia espiritual donde cada antepasado podría experimentar la vida de nuevo a través de su carne. Manuel se le acercó con pasos que no producían sonido, sus ojos brillando ahora con la misma luz fosforescente que emanaba de los espíritus materializados. Has tenido el privilegio de presenciar una reunión familiar que tardó siglos en organizarse, dijo, su voz adquiriendo armónicos imposibles que lastimaban los tímpanos de Clade. Pocos mortales vivos presencian el momento exacto en que la muerte reclama lo que le es debido por derecho de sangre. Clade sintió una fuerza sobrenatural empujándola más cerca del círculo donde Joseir estaba siendo preparado para el ritual. Sus piernas se movían en contra de su voluntad, como si cuerdas invisibles las controlaran como una marioneta. ¿Por qué yo?, logró preguntar, su voz saliendo como un susurro desesperado. Porque toda transferencia necesita un testigo, respondió Manuel con una sonrisa que reveló dientes que se habían vuelto afilados como cuchillas. Y porque tu curiosidad mórbida por lugares donde la muerte dejó marcas te ha vuelto sensible a las frecuencias espectrales. Eres una antena viva para lo sobrenatural, Clade Santos. Tu presencia amplifica nuestra capacidad de interactuar con el mundo de los vivos. Los espíritus comenzaron a formar una fila organizada, como si esperaran su turno para entrar en el cuerpo de Joseir. María Fernanda sería la primera, obviamente. El derecho de primogenitura trascendía la muerte, pero había decenas de otros esperando pacientemente. Comerciantes ejecutados por supuestos pactos demoníacos, mujeres quemadas por herejía, niños muertos simplemente por llevar el apellido maldito. Joseir sentía que su conciencia comenzaba a fragmentarse, como si su mente fuera un vitral siendo roto metódicamente, pieza por pieza. Voces ancestrales susurraban en su cabeza. Recuerdos que no eran suyos se superponían a sus propias memorias y podía sentir su personalidad disolviéndose gradualmente para hacer espacio a los inquilinos espectrales que habían esperado siglos por esta oportunidad. Todavía hay una oportunidad, susurró una voz diferente en la mente de Clade. No una voz amenazante como las otras, sino algo gentil, familiar. Era Eduardo, su difunto esposo. El ritual puede ser interrumpido, pero solo con un sacrificio equivalente. Una vida ofrecida voluntariamente puede romper la cadena ancestral que los ata a este lugar. Clade miró a su alrededor desesperadamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para interrumpir lo que estaba sucediendo. Pero Manuel observaba cada uno de sus movimientos con atención depredadora, y los espíritus materializados formaban una barrera impenetrable alrededor de Joseir. María Fernanda extendió las manos hacia el rostro de su bisnieto, sus dedos espectrales acercándose a sus sienes como si fuera a bendecirlo antes de poseerlo por completo. No te resistas, mi querida sangre. La fusión será menos dolorosa si permites que suceda naturalmente. Tus ancestros saben cómo cuidar de los descendientes obedientes. Y fue en ese momento
cuando todo parecía perdido, que Clade se dio cuenta de lo único que Manuel había subestimado. Su cámara había dejado de funcionar normalmente, pero la batería aún estaba cargada, y el flash de una cámara, descubriría en segundos, tenía un efecto devastador sobre espíritus que acababan de materializarse usando energía robada de los vivos. Su mano encontró el botón del flash en el exacto momento en que María Fernanda tocó el rostro de Joseir, y el sonido del disparo resonó por la capilla como un cañonazo en una catedral silenciosa. La luz blanca y cruel explotó a través de la capilla como una granada luminosa, y los gritos espectrales que siguieron harían que Clade despertara con pesadillas durante los próximos 20 años de su vida. El flash explotó a través de la capilla como una supernova en miniatura, y los efectos fueron instantáneos y devastadores. Los espíritus materializados no solo retrocedieron, se desintegraron parcialmente, sus formas sólidas fragmentándose en miles de partículas fosforescentes que danzaban en el aire como cenizas luminosas. Los gritos que resonaron por las paredes no eran solo de dolor, sino de una furia ancestral que había sido interrumpida en el momento más crucial de su resurrección. María Fernanda soltó un alarido que hizo que los huesos en las paredes se agrietaran, un sonido que combinaba lamento maternal con sed homicida en frecuencias que hacían sangrar los tímpanos. Su forma bella y aristocrática se contorsionó grotescamente, revelando bajo la máscara de nobleza preservada algo mucho más antiguo y hambriento, un núcleo de energía que se había alimentado de odio y resentimiento durante 400 años, hasta transformarse en algo que trascendía cualquier concepción humana de la venganza. ¿Te atreves a interrumpir nuestra sagrada reunión?, rugió ella, su voz resonando no solo en la capilla, sino aparentemente a través de dimensiones paralelas. ¿Te atreves a negar a los muertos lo que se les debe por derecho de sangre y sufrimiento? Joseir se desplomó en el suelo, liberado temporalmente de las cadenas espectrales que lo mantenían inmóvil, pero el proceso de posesión había comenzado y dejado marcas irreversibles. Sus pupilas parpadeaban entre su marrón natural y un blanco lechoso que brillaba con luz propia, como si múltiples conciencias lucharan por el control de sus ojos. Cuando habló, su voz salió como una armonía discordante. Clade, corre, están dentro de mí, susurrando. Tantas voces, pero Clade no podía correr. Manuel se había transformado en algo que revelaba su verdadera naturaleza. No un guía turístico, ni siquiera un espíritu guardián, sino un devorador ancestral que se alimentaba de la energía vital liberada durante los rituales de posesión. Su forma humana se deshacía como cera derretida, revelando debajo una criatura hecha de sombras condensadas y hambre milenaria, con ojos que eran agujeros negros en el tejido de la realidad. «No entiendes lo que has hecho», siseó la cosa Manuel, su voz ahora siendo una cacofonía de susurros que venían de todas las direcciones simultáneamente. Estos espíritus no son solo almas perdidas buscando la paz, son combustible, son energía concentrada que mantiene las barreras entre mundos, y acabas de romper el equilibrio que tardó siglos en establecerse. El flash había funcionado como una llave que abrió puertas que debían permanecer cerradas para siempre. Los huesos en las paredes comenzaron a brillar con una luz radiactiva que no debería existir en el espectro visible, y a través de las grietas entre los cráneos, otras cosas comenzaron a emerger, entidades que no eran humanas y nunca lo habían sido, depredadores dimensionales que habían estado atrapados del otro lado, esperando una ruptura en la barrera espiritual para infiltrarse en el mundo de Minamastis, los vivos. Clade comprendió con un horror absoluto que los espíritus de la familia Méndez no eran los verdaderos prisioneros de la capilla. Ellos eran los guardianes. Sus almas, vinculadas a los huesos, funcionaban como una prisión sobrenatural que mantenía algo mucho peor encapsulado entre las dimensiones. Y su intento de salvar a Joseir había liberado horrores que harían que la Inquisición pareciera un juego de niños. Las criaturas que emergían de los espacios entre los huesos no poseían una forma fija. Eran amalgamas de tentáculos translúcidos, bocas llenas de dientes cristalinos y ojos
que eran portales a vacíos cósmicos donde la cordura iba a morir. Se movían por el aire como si fuera líquido, produciendo sonidos que eran antimúsica, frecuencias que deshacían la cohesión molecular de la realidad a su alrededor. María Fernanda se reformó parcialmente, pero ahora su belleza había sido reemplazada por una majestuosidad aterradora. ¿Ves lo que has provocado, mortal ignorante?, dijo, señalando las aberraciones que se derramaban a través de las fisuras dimensionales. Durante siglos, nuestra familia sirvió como llave y cerradura de esta prisión. Nuestro sufrimiento eterno era el precio pagado para mantener a estas entidades lejos de tu mundo. Y ahora, Joseir se levantó del suelo, pero ya no era Joseir. Múltiples conciencias habitaban su cuerpo simultáneamente, cada antepasado muerto comandando diferentes partes de su anatomía. Su mano derecha se movía con la elegancia de una dama aristocrática, mientras que su izquierda gesticulaba con la brutalidad de un comerciante medieval. Sus ojos parpadeaban a través de diferentes personalidades a cada segundo, y cuando habló, decenas de voces salieron de su garganta en un unísono desesperado. La ruptura debe ser reparada antes de que ellas lo consuman todo. La fusión no era posesión, era una necesidad. Éramos los únicos que podíamos mantenerlas atrapadas. Una de las criaturas interdimensionales se materializó por completo, su masa grotesca llenando la mitad de la capilla. Era más grande que cualquier animal terrestre, hecha de una sustancia que parecía vidrio líquido, mezclado con pesadillas cristalizadas. Cuando se movió, la realidad se distorsionaba a su alrededor como tela siendo rasgada, y el sonido que producía era como el grito de nacimiento del propio universo siendo reproducido al revés. Clade comprendió que solo había una forma de revertir lo que había hecho, una forma de restaurar el equilibrio y sellar de nuevo la prisión dimensional, pero el precio sería su propia vida, ofrecida voluntariamente para reemplazar la energía espiritual que había dispersado con el flash. La cosa. Manuel se le acercó con tentáculos de sombra que se extendían como dedos hambrientos. ¿Ahora entiendes, pequeña mortal? ¿Ahora comprendes que algunos horrores existen por necesidad, no por malicia? Tu curiosidad mórbida te trajo aquí para presenciar el fin de tu mundo. La criatura interdimensional emitió un rugido que hizo que las piedras de la iglesia sangraran una sustancia fosforescente que olía a estrellas muertas y civilizaciones extintas. Otras criaturas continuaban emergiendo de las fisuras, cada una más grotesca e imposible que la anterior. Y fue entonces cuando Clade Santos, empresaria del ramo de la costura que siempre supo cómo unir fibras separadas, comprendió exactamente cómo remendar el tejido de la realidad que ella había rasgado, aunque le costara todo. Clade miró la cámara en sus manos temblorosas y comprendió que el flash había sido solo el catalizador. La verdadera clave para restaurar el equilibrio estaba en la misma tecnología que había documentado toda la secuencia de eventos sobrenaturales. Las fotografías que había capturado no eran solo imágenes, eran fragmentos del alma de cada espíritu que había sido registrado digitalmente. Y si pudiera revertir el proceso, la luz que dispersa también puede reunir, susurró, recordando las palabras de su difunto esposo. Con dedos que temblaban como hojas en una tormenta, comenzó a borrar sistemáticamente cada fotografía que había tomado, comenzando por la última y retrocediendo cronológicamente. Con cada imagen borrada, una de las criaturas interdimensionales era succionada de vuelta a las fisuras entre los huesos, como si estuviera hecha de píxeles que regresaban al vacío digital. La cosa. Manuel rugió de comprensión y furia, extendiendo tentáculos de sombra hacia la cámara, pero María Fernanda interceptó el movimiento. «Ella comprende», dijo la matriarca espectral, su voz cargada de una resignación que trascendía siglos. «La mortal comprende el precio del conocimiento prohibido». Con cada fotografía borrada, Joseir recuperaba fragmentos de su propia conciencia, pero el proceso de posesión colectiva había dejado cicatrices permanentes en su psique. Nunca volvería a ser completamente él mismo. Siempre llevaría ecos de voces ancestrales susurrando en su mente.
recuerdos que no le pertenecían superponiéndose a sus propias memorias como fantasmas de experiencias ajenas. Cuando Clade llegó a la primera fotografía, aquella que mostraba a María Fernanda apuntando directamente a Joseir, dudó por un momento que pareció eterno. Borrar esa imagen significaría borrar la única prueba de que su experiencia había sucedido realmente. Significaría regresar al mundo normal, cargando sola el peso de verdades que nadie creería. «Hazlo», susurró Joseir con su propia voz, finalmente libre de las influencias espectrales. Algunas verdades son demasiado pesadas para ser compartidas. El dedo de Clade presionó el botón de borrar. La implosión espiritual que siguió fue silenciosa pero devastadora. Las criaturas interdimensionales fueron succionadas de vuelta a sus prisiones dimensionales como agua drenada por un desagüe cósmico. Los espíritus de la familia Méndez se desvanecieron gradualmente, regresando a su función de guardianes eternos, pero no sin que antes María Fernanda susurrara un último mensaje directamente en la mente de Joseir. «Recuérdanos, sangre de nuestra sangre. Recuerda que nuestro sufrimiento tiene un propósito». La cosa. Manuel fue el último en desaparecer, su forma disolviéndose como humo tóxico que regresaba a las piedras de la iglesia. Sus últimas palabras resonaron como una profecía. Otros vendrán, otros curiosos que no respetan los límites entre mundos, y cuando vengan, estaremos esperando. El silencio que siguió fue absoluto. No la ausencia de sonido, sino la presencia de un vacío que hacía que los oídos zumbaran con fantasmas de ecos. La temperatura de la capilla regresó gradualmente a la normalidad, pero ni Clade ni Joseir sentirían un calor verdadero durante las próximas semanas. Salieron de la iglesia de San Francisco en silencio, caminando como sobrevivientes de una guerra que compartían traumas que trascendían las palabras. El patio de piedras irregulares parecía normal bajo la luz del sol portugués, pero ambos sabían que nunca más podrían mirar la arquitectura antigua sin preguntarse qué horrores podrían estar dormidos bajo capas de historia y tradición. En los meses siguientes, Clade desarrolló una aversión inexplicable a los espejos y las superficies reflectantes. Joseir nunca más visitó sitios históricos, pero comenzó a tener sueños donde caminaba por pasillos infinitos forrados con huesos que susurraban gratitud en portugués arcaico. Ambos reportaron visiones periféricas de figuras con ropas medievales, siempre en el límite de su campo de visión, siempre desapareciendo cuando se las observaba directamente. Investigaciones posteriores revelaron que la iglesia de San Francisco poseía registros de decenas de incidentes similares a lo largo de los siglos. Visitantes que entraban en la capilla de los huesos y salían transformados, cargando conocimientos que no deberían poseer sobre familias muertas hacía generaciones. Pero los registros siempre terminaban de la misma manera. Los incidentes eran archivados como experiencias místicas y rápidamente olvidados por las autoridades eclesiásticas. Hoy, la Capilla de los Huesos continúa recibiendo a miles de turistas anualmente. La frase en la entrada permanece como una advertencia que pocos toman en serio. Nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Pero algunos visitantes sensibles reportan sensaciones extrañas. La impresión de ser observados a través de cuencas oculares vacías, susurros en idiomas antiguos cuando están solos en la capilla, y fotografías que muestran presencias que no estaban visibles durante la captura. Clade y Joseir regresaron a Brasil cargando el peso de una verdad perturbadora. Algunos lugares no son solo históricos o sagrados, son prisiones necesarias donde guardianes espectrales mantienen horrores interdimensionales alejados del mundo de los vivos. Y la curiosidad humana, por más inocente que parezca, puede ser la llave que libera monstruos que harían que la humanidad suplicara por el regreso de la bendita ignorancia. La pregunta que los atormenta todas las noches es simple y aterradora. ¿Cuántos otros sitios históricos alrededor del mundo sirven como prisiones similares? ¿Cuántas otras familias malditas cumplen eternamente el papel de guardianes para mantener a la humanidad a salvo de verdades que destruirían civilizaciones enteras? Y cuando otros curiosos inevitablemente encuentren esos lugares,
¿Tendrán la sabiduría de respetar a los muertos que sufren para proteger a los vivos? Algunas preguntas, aprendieron Clade y Jothair, son más aterradoras que cualquier respuesta. En la iglesia de San Francisco, entre los 5000 cráneos que decoran las paredes sagradas, 2 pares de ojos vacíos brillan ocasionalmente con gratitud espectral cuando la luna está llena. María Fernanda Méndez y su familia continúan su vigilia eterna, guardianes involuntarios de horrores que aguardan pacientemente en las sombras entre dimensiones, susurrando para quien quiera oír. Nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos y protegemos. El eco permanece, para siempre. Portal del Pavor, donde algunas verdades son demasiado pesadas para ser olvidadas, pero demasiado necesarias para ser ignoradas. Gracias por atravesar esta noche sombría con nosotros en el Portal del Pavor. Ahora cuéntame, ¿tendrías el valor de pasar por esto? Comparte en los comentarios si logras dormir esta noche. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más historias espeluznantes cada semana. Duerme bien, si puedes. Hasta el próximo relato. Buenas noches. Y hasta el próximo video del Portal del Pavor.